Cámaras encendidas. Bien, jóvenes, el día de hoy en Historia Universal vamos a desarrollar el título Predominio Español, ¿no? El absolutismo y el predominio español en realidad. A ver, para empezar, hemos visto cómo durante la Edad Media surgió el feudalismo, ese sistema por el cual un reino se dividía en varios reinos más pequeños a su vez, ¿no? Esto era lo común en Europa medieval, al menos durante los primeros siglos de la Edad Media. Pero ya hacia el final de la Edad Media, tú sabes que la Edad Media acaba en 1453 con la caída del Imperio Romano Oriental, ¿no? Con la caída de Constantinopla. Bien, por ese siglo, el siglo XV y siglos atrás, el siglo XIV, empieza a acabar el feudalismo y da origen a una nueva etapa de la Edad Media, donde ahora ya no van a haber varios reinos pequeñitos, sino como que se van a unir y formar reinos absolutistas, donde va a haber un rey todopoderoso, ¿sí? Ese es el absolutismo. El rey es considerado designado por el mismo Dios, su voluntad es ley, nadie se le puede oponer, él crea, deroga leyes, no hay elecciones, no hay un parlamento, no hay una constitución política, ¿sí? Esas son las monarquías parlamentarias, las monarquías absolutistas que inundaron Europa hacia el final de la Edad Media, reemplazando el feudalismo, donde habían varios reinos dentro de un mismo reino, ¿ok? Entonces, eso es más o menos la idea del el absolutismo, ¿no? El poder centrado en una sola persona, en el rey, con plenos poderes en todo su reino, poderes políticos, económicos, sociales, ¿ok? Ahora, veamos lo más importante del tema del día de hoy, ¿no? Que es el predominio español. España, durante el siglo XVI, que abarcó desde el año 1500 hasta el año 1599, sí, ya les he dicho que los siglos, si a ti te hablan que estamos en el siglo XXI, al XXI le restas 1, 20. Vale decir que el siglo XXI va a abarcar del siglo 2000 al 2099. Si te hablan del siglo XIX, 19 menos 1, 18. Es decir, que el siglo XIX abarca de 1800 a 1899. Así que cuando yo te hable que España fue la potencia del mundo en el siglo XVI, dice, what moment? ¿Y qué rayos del siglo XVI? 16 menos 1, 15. O sea que el siglo XVI abarcará del 1500 al 1599, ¿correcto? Durante ese siglo, chicos, España se convirtió en la potencia más importante, más poderosa de Europa y del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué España? ¿Y por qué no Inglaterra, Francia, Italia u otros países? En primer lugar, el resto de países que podrían hacerle competencia a España, como por ejemplo Francia o Inglaterra, estaban en plenos conflictos internos. Recordarás que, por ejemplo, en Francia, ya hemos visto la semana pasada, estaba en el siglo XVI en guerras entre calvinistas y católicos. Igual ocurrió en el Sacro Imperio Romano Germánico, entre católicos y luteranos, ¿no? Entonces, la debilidad de otros imperios también favoreció a que España sea el país más importante. Pero por encima de esto, las principales causas de que España fuese el papi de Europa en el siglo XVI fue de que sus reyes habían practicado el sistema de matrimonios con princesas, de tal manera que sus hijos, los españoles, heredaban los tronos de otros reinos. ¿Ok? Por ejemplo, los reyes que financiaron a Colón, ¿te acuerdas? Los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, estos dos van a unir a su hija Juana con el hijo del emperador o del rey de Austria. El rey de Austria se llamaba Maximiliano de Habsburgo. Y este señor se había casado con una señora que era María de Borgoña, una parte de Francia. De producto de estos dos nace Felipe el Hermoso. Y Felipe el Hermoso va a ser unido en matrimonio con la hija de los reyes católicos, Juana, que luego va a pasar como Juana la Loca, se va a enloquecer supuestamente, aunque es un mito urbano, no se enloqueció en realidad. Y producto de la unión de Juana la Loca, que era de origen español, y de Felipe el Hermoso, que era de origen alemán, va a salir Carlos I, el rey que, como ya sabes, fundó el Virreinato del Perú, ¿te acuerdas? Carlos I, y que también es famoso en Historia Universal porque fue el que dio la paz de Habsburgo, cuando estalla la guerra entre católicos y luteranos en el CIR, ese mismo men, ese loco, era Carlos I en España, pero también se llamaba Carlos V en el CIR, porque va a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, aquí vemos cómo un rey de España, Carlos I, tenía por vía materna dominios en España,
por vía paterna dominios en el Sacro Imperio, incluso también parte de Francia, porque su mamá, María de Borgoña, tenía territorios en Francia. Es así como los reyes de España tenían dominios en muchas partes de Europa por ese sistema de matrimonios, ¿no? Estratégicos. Pero la tercera razón por la cual España se convierte en la potencia mundial es porque el siglo anterior, en el siglo XV, los años 1400, España descubre, sin querer queriendo, un tal Cristóbal Colón descubre América. Y después de él, un tal Francisco Pizarro, no sé si habrás escuchado ese tipo, conquista el Tahuantinsuyo y su primo lejano, Hernán Cortés, conquista a los aztecas de Moctezuma II. Esa fue realmente la base del poderío europeo durante el siglo XVI, la conquista de los dos más grandiosos imperios que vio parir estas tierras americanas, a los incas y a los aztecas mexicanos. Eso fue la base, de donde vinieron miles o llegaron a España miles de kilos de riquezas, cargamentos de oro, de plata y de mercaderías varias, ¿ok? Entonces, estamos repasando, para lo que recién están más o menos ubicándose, cuáles son las causas del poderío europeo durante el siglo XVI. Te decía, uno, la debilidad de otros reinos, que estaban en guerras entre ellos. Dos, los matrimonios convenientes de los reyes españoles con princesas o príncipes de otras partes de Europa. Y tres, la más importante, que habían conquistado a los incas y a los aztecas. Pero también estaba olvidando un cuarto factor del poderío español, y era que ellos lograron, al menos en los primeros años de este siglo XVI, lograron fortalecer su poderío militar. Eran célebres en el siglo XVI y muy temidos los famosos tercios españoles. Las tropas del ejército español se llamaban los tercios, porque se dividían en tres, los tercios españoles, imbatibles, ¿correcto? Ahora, esas son las causas de por qué España se convirtió en la potencia mundial. Y durante el siglo XVI, que estamos estudiando, vamos a ver que en España lo gobernaron dos reyes, dos. El primero, que ya lo sabes, el señor Carlos I, nieto de los reyes católicos, hijo de Juana de la Luca y de Felipe el Fernando, digo, Felipe el Hermoso, ¿no? De ellos dos nace Carlos I, que en el CIR era Carlos V, ¿cierto? Ahora, Carlos I, entre sus logros más importantes es, primero, fundó el Virreinato del Perú. Ya te olvidaste, el 20, nota que nunca te vas a sacar en notas presenciales, aquí todo el mundo saca 20, ¿no? Pero en las presenciales a veces se sacaba el 20, cachetón. Cristina, que te que se ríe. El 20, salvo Luana, ¿no? Luana sí, 21 sacaba Luana, ¿no? Bueno, y también Miranda, ya, para que no se ponga celosa, ya Miranda ya sacaba 20, ya. Bueno, volviendo a esto, ¿qué te decía? Allá, de que España con Carlos I, famoso porque fundó el Virreinato del Perú, él también es famoso por la paz de Habsburgo, con la cual se acabó la guerra entre católicos y luteranos, no en España, sino en el CIR, ¿correcto? Carlos I también se había enfrentado a Francia, hubo una guerra ahí. En Francia, quien gobernaba era el gran mecenas de Francia, el que mandó a erigir, ¿te acuerdas? La escuela de Fontainebleau, cuando vimos el Renacimiento. ¿Quién era ese pata? Pancho, ¿te acuerdas? Francisco I. Entonces, cuando en España gobernaba Carlos I, en Francia lo hacía Francisco I, y los dos se enfrentaron a ver quién era el que dominaba Europa. Y hubo como un empate, no ganó ni uno ni el otro. Ya, pero fue una guerra entre España de Carlos y la Francia de Francisco I. También tuvo como rivales, señor Carlos, a los turcos, que eran de religión islámica, que querían dominar el mar Mediterráneo. También hubo un enfrentamiento entre Carlos I y el sultán de los turcos llamado Solimán el Magnífico. Pero también como que hubo un empate, no hubo un claro vencedor. El hijo, sin embargo, de Carlos I va a ser el famoso Felipe II. Discúlpame, Felipe II. Sino que tuvo un hijo y dije Felipe II. Pero es Felipe II. O Felipe II, ya para que no lo suena feo. Felipe II, no. Felipe II, Felipe II. Ese pata fue hijo, obviamente, de Carlos I. Carlos I, me estaba olvidando, gobernó a España desde el año 1516 y duró 40 años, desde 16 hasta 1556. ¿Ok? Luego va a gobernar su hijo, Felipe II, de 1556 hasta el año 1598, gobernó mucho. O sea, estos dos, papá e hijo, gobernaron en España casi todo el siglo XVI. Ahora, Felipe II hizo lo que su papá no hizo,
logró vencer definitivamente a los franceses, ¿sí? El hijo de Francisco I va a ser Enrique II. O sea, la guerra entre los papás lo van a heredar los hijos. El hijo de Carlos I fue Felipe II en España y el hijo de Francisco I fue Enrique II. Y los dos otra vez se agarran ahí de las mechas, se pelean y quien va a ganar va a ser Felipe II en la batalla de San Quintín. Y se va a firmar el Tratado de la Paz de Catiu-Cambresis, por el cual Francia va a cederle a España algunos dominios en Italia, del norte de Italia. Así que con eso como que España le gana a Francia. Pero también Felipe II va a vencer a los turcos del mar Mediterráneo, que su papá no los pudo vencer definitivamente. Después de Solimán va a surgir el sultán Selim II, al cual Felipe II lo va a vencer en el combate de Lepanto. Según te he escuchado el manco de Lepanto, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? El de Sancho Pan, ese pata, ¿no? Discúlpame mi ignorancia, ¿cómo se llama? Sancho Panza. Ya, ese pata. El de Don Quijote de la Mancha, ya. Ese güey, un ratito para inventar, a ingresar a una tardoncita. Les decía, ¿qué les decía? Ah, ya, en el combate de Lepanto, Felipe II logra vencer a los turcos, ¿correcto? Pero va a tener un grave fracaso. No todo va a ser estrellitas para el señor Felipe II. Recuerda que mientras esto ocurría, ¿no? En Francia, guerras contra los calvinistas, en el CIR contra los luteranos. La semana pasada vimos a Enrique VIII, ¿no? Este bandido, este mujeriego, ¿no? Que tuvo 6 esposas. El que buscaba el hijo varón, el de Catalina de Aragón, y que se casó con Ana Bolena, su segunda esposa. Ya. Ya dije que con Catalina tuvo una hija que se llamó Isabel I. Y con Catalina de Aragón tuvo a María, su hija. Y con Ana Bolena tuvo a Isabel. ¿Te acuerdas? Ya. Isabel I, reina de Inglaterra, que era hija, repito, de Enrique VIII y de Ana Bolena. Isabel I, ya una vez que murió su papá, y su hermana María, su media hermana, ella va a asumir el trono. Pero Isabel va a restablecer o a fortalecer el anglicanismo de su padre, que había fundado el anglicanismo. Recuerda que María, la hija de Catalina, quería volver a Inglaterra otra vez católica, pero muere María y quien la reemplaza es su media hermana, Isabel. Isabel quería fortalecer y logra fortalecer el anglicanismo. ¿Y qué pasa aquí? Felipe II, el rey de España, que quería ser el hombre más poderoso del mundo, quiere aprovechar esa circunstancia y se pone en contacto con una prima, que en aquellos años era muy notorio eso de las alianzas matrimoniales, tiene una prima en Escocia. Escocia forma parte del reino de la Gran Bretaña. Le dice, mira, ¿sabes qué prima? Se llamaba María, pero no es la misma María, la hija de Catalina, es una prima, se llamaba María Estuardo. Le dice, ¿sabes qué, María? Yo te apoyo y hazle la guerra a Isabel y conquista. Tú te vas a convertir en la reina de Inglaterra, yo te apoyo. Pero en el trasfondo lo que en realidad quería Felipe era ampliar sus dominios ahora en Inglaterra. Pero Isabel, ¿no? Que de tonta no tenía nada, manda a matar, después de una batalla, manda a capturar y luego ejecutar a María, la prima de Felipe II. ¿Y Felipe II qué crees que hizo? Envió sus barcos, su poderío naval, se le llamaba hasta ahí la Armada Invencible. Recuerda que habían vencido a los turcos en el combate de Lepanto. Así que él intenta invadir a las islas británicas en Inglaterra, pero sufre una derrota, ¿no? Y eso va a marcar el inicio del final del poderío español durante el siglo XVI. Un ratito voy a detener esta grabación.